Bueno, la idea es compartir algunas ideas sobre representaciones de álgebras libres generadas por hooks de Gödel. Esto era algo que en algún momento habíamos estudiado como parte de la tesis con Manuela y con José Luis, y nos habíamos visto en la situación de dar alguna representación funcional en ese caso, la habíamos encontrado, vimos que había una correspondencia con ciertos elementos combinatorios y algunas de las ideas también habíamos visto que estaban ya publicadas por Brunella Guerla, Stefano Guzzoli y demás, pero al buscar algunas representaciones de subvariedades con Patricio en algún trabajo que estábamos pensando, nos dimos cuenta que había algunos trabajos previos donde había otras representaciones dadas en otros términos. Entonces nos pareció interesante ver cuál fue la evolución, qué distintas representaciones había, cómo se habían dado de distintas maneras, qué relación hay entre ellas, cómo es la correspondencia, cómo se pasa de una a otra, y finalmente ver cómo cada una de ellas se puede adaptar al caso de las subvariedades. Entonces, esa es un poco la idea de esta breve charla. Entonces vamos a mostrar cuatro representaciones concretas de álgebras libres que constituyen el equivalente de la semántica algebraica de las álgebras de Gödel y sus subvariedades. Hablamos de hooks de Gödel porque en algún punto fue lo que habíamos empezado a estudiar, pero dado que en general se dio para álgebras de Gödel estas representaciones, vamos a considerar en particular, para contarlo, el caso de los hooks de Gödel acotados. Para pasar brevemente por la idea de álgebras libres, la idea es que si tenemos una clase de álgebras de tipo F y tenemos un álgebra que llamamos free sub x, un álgebra de tipo F que está generada por x, si se cumple que para toda aplicación alfa que va de x a a existe un homomorfismo beta que va de esta free sub x a a que extiende a alfa, vamos a decir que entonces tiene la propiedad universal para k sobre x y que X es el conjunto de generadores libres. Un resultado importante entonces es que si tenemos esta álgebra free sub X que tiene la propiedad universal para K sobre X, y si tenemos un morfismo alfa que vaya del conjunto de este X en A al conjunto de generadores, hay una única extensión beta que va de free sub X en A. Y además lo interesante, y por qué nos resulta útil para estas cosas, es que en realidad lo que importa es el cardinal, la cantidad de elementos que tiene el conjunto de generadores. Eso está dado por este teorema que dice que si tenemos dos álgebras de clase K con propiedad universal, si el cardinal de los conjuntos generadores es igual, entonces son isomorfas las álgebras asociadas. Entonces, si tenemos cualquier clase K de álgebras de términos, porque estamos ahora aplicándolo para el caso de la lógica, que surgen de tomar las variables y los símbolos n-arios aplicados a las variables de la clase, ellos van a tener la propiedad universal para K. Si tenemos una familia de álgebras de tipo F y definimos la congruencia como está dada acá, es decir, que un elemento está si solo si es imagen homomorfa de una subálgebra de alguna de las álgebras de K, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a definir la K álgebra libre como el álgebra generada por las clases dadas por esta congruencia, y la importancia es que esta entonces dada de esta manera tiene la propiedad universal para K sobre X, sobre estas clases. ¿Por qué es importante esto para la lógica? Bueno, se debe a la conexión que tiene con las álgebras de Lindenbaum, como se ve en este lema, dado que son las fórmulas escritas sobre un conjunto de variables proposicionales y eso es isomorfo al álgebra libre. Entonces eso nos permite entender la estructura del álgebra cuya semántica algebraica está dada por esta variedad que en este caso llamamos B. Por eso nos permite estudiar la lógica asociada. Y entonces, siguiendo esa idea, si tenemos una álgebra genérica para una variedad B, es decir, una álgebra cuyas imágenes homomorfas, su álgebras y productos nos dan la variedad, y tenemos un cardinal finito,
La V álgebra libre en n generadores es isomorfa a la subálgebra generada por las proyecciones de esta álgebra genérica elevada a la n en el álgebra genérica. Bueno, para estudiar entonces estas álgebras de Gödel que nos interesaban en particular, las álgebras las vamos a ver como álgebras asociadas a una t-norma particular. Una t-norma es una operación binaria que se puede pensar de 0,1 al cuadrado en 0,1, que satisface ser conmutativa y asociativa, no decreciente en ambos argumentos, que 1 por x da x y 0 por x da 0. Y una norma es continua si lo es como aplicación. Y para cada t-norma continua se puede definir un residuo como está dado en la imagen. Además, teniendo una t-norma continua siempre se puede asociar una álgebra estándar asociada a esa t-norma. El álgebra de Gödel para nosotros va a ser una álgebra asociada a la t-norma continua, donde el producto de x por y es el mínimo de x e y, y el residuo entonces va a ser x implica y es igual a y si x es mayor que y 1 si x es menor o igual que y. Teniendo esta idea, entonces vamos a ver estas representaciones. En primer lugar, hay una representación dada desde el punto de vista de la lógica, dada por Hahn. Luego, Abad y Monteiro dieron una representación algebraica, donde usaban algunas de las ideas de Hahn, pero lo hicieron en forma puramente algebraica y pudieron tener algunos resultados más. Augusto Olivova y Gerla dieron una descripción funcional que en algún punto fue también la que nosotros habíamos estudiado en otros términos, pero era esa misma idea, y una descripción combinatoria que luego dieron Augusto, Gerla y Marra. Y la idea sería ver rápidamente estas representaciones, la relación entre ellas y cómo se aplican para los casos de subvariedades finitas. El trabajo de Hahn es de 1969 y llamaba a estas álgebras L-álgebras, que eran álgebras de Heyting prelineales. Y entonces él empezaba, este es un extracto, son extractos del trabajo de él, tomando variables proposicionales, toma una cadena C, en principio infinita, donde tiene máximo y mínimo que llama 0 y 1, y construye las fórmulas proposicionales, asocia para cada una de ellas una C asignación, toma elementos en la cadena, y entonces puede asociar a cada fórmula una función que es la evaluación. Y entonces ve que eso le da una álgebra libre con n generadores. Luego observa lo siguiente, si tiene una de estas fórmulas en f sub n y un x que está en c a la n, toma la evaluación esa y observa que siempre le resulta dar 0, 1 o una proyección sobre una de las variables. Más aún, si toma dos R tuplas y se da cuenta que las puede asociar porque las evaluaciones terminan coincidiendo. Es decir, si las R tuplas están ordenadas, las variables ahí adentro están ordenadas de la misma manera, va a decir que están asociadas por lo siguiente. Lo que observa en ese caso es que si toma 2n más 1 uplas acá y evalúa un término en ellas, coinciden si están ordenadas de la misma manera, si están asociadas como las había asociado recién. Se da cuenta que si una valía 0, la otra vale 0, si valía 1, valía 1, y si resultaba ser la proyección sobre alguna de las variables j-ésima, la otra resulta ser la proyección sobre la misma variable. Entonces lo que hace es asociar y tomar clases de equivalencia en estos casos. Finalmente, después de hacer algunas cuentas, todo el tiempo trabaja con inducción sobre la complejidad de los términos y va tomando estas evaluaciones y prueba que la álgebra determinada por estos términos es la L-álgebra libre con n generadores. Y más aún, termina pudiendo contar cuántos elementos tiene esa álgebra. Abad y Monteiro probaron en un trabajo de 1987 resultados similares y los ampliaron para el caso de las subálgebras finitas,
generadas por n más dos elementos. Ellos llaman L-álgebras también y toman una cadena A en vez de la cadena C que habían tomado antes, y C sub n para ellos son cadenas de n más dos elementos. Utilizando eso prueban que es finita, dan una descripción muy parecida, nada más que lo hacen en forma algebraica, cuentan los elementos, dan las finitas como cociente de la general, y terminan dándolo en términos de ciertos productos y en términos de ciertos retículos. Por ejemplo, dan esta representación para la libre en un generador, o dan un diagrama con ciertos árboles con los que van a trabajar. Y entonces, fíjense que en este caso se ve cómo están de alguna manera dando una noción de orden que tiene que ver con estos órdenes de las variables con las que se trabajaba antes. Y en base a eso, dan un producto que les permite describir las álgebras libres en general. Esto se corresponde con lo mismo que se había hecho en forma lógica, nada más que ellos lo describen en forma algebraica, van haciendo todo el desarrollo, trabajan con filtros, construyen estos productos, pero en el fondo lo que están haciendo es ordenar también las variables, ver qué tienen las proyecciones, ver cuántas posibilidades tienen sobre cada región, y de esa manera es como lo terminan construyendo. La descripción que habíamos hecho nosotros, que es muy similar a la que hace Brunel, Stefano, la voy a contar en general dando la representación funcional en forma conjunta con la representación combinatoria en términos de forestas de Gödel. Para eso vamos a definir una cadena de Gödel. Para nosotros una cadena va a ser una R-upla donde en cada uno de los lugares tenemos un conjunto de variables, y vamos a entender que cada uno de estos conjuntos lo que hace es decir, bueno, las variables que están acá adentro son todas iguales, pero si x sigma 1 es menor que x sigma 2 es porque las variables que están en x sigma 1 son más chicas que las de x sigma 2. Entonces tenemos acá algún ejemplo de algunas cadenas que podemos tener. Y una vez que tenemos estas R-uplas, podemos asociar para cada una de las cadenas de Gödel un subconjunto del cubo 0, 1 a la n. Dado que tenemos las variables ordenadas, esto nos determina automáticamente un subconjunto de puntos del cubo que están asociados con esa cadena de Gödel. Esa es la región que vamos a llamar R sub x asociada a la cadena x. Tenemos dos ejemplos de posibles cadenas de Gödel asociadas a regiones. En este caso, y es más chico que x en la región naranja, en el plano o en el espacio tenemos la foresta donde x es igual a y, entonces vamos a representar en R3 la sección donde x es igual a y, pero es menor que z, y eso es lo que está representado en naranja. En el plano, por ejemplo, si vamos a pensar en dos generadores, vamos a tener entonces ciertas regiones, tres regiones, donde x es igual a y, x menor que y o x mayor que y. Y podemos probar en ese caso, se puede ver que entonces las funciones que están asociadas al álgebra libre en dos generadores son las funciones donde en cada una de estas regiones, para el caso del álgebra de Gödel, van a coincidir la evaluación de las funciones con 0, una proyección sobre una variable o 1. Tenemos entonces, por ejemplo, estas posibles funciones. Lo que decíamos era definir ciertas funciones básicas para poder construir los términos y tomar ínfimos, como tenemos acá. Tomamos ínfimo de esas dos, nos da otra de las funciones que estamos viendo lo que pasa en el dominio, en todos los dibujitos de la izquierda, y a la derecha sería la representación en R3. Y lo interesante es que acá ocurre algo más. No solo tenemos entonces estas cadenas y el orden de las variables que me va a ir definiendo cómo se comportan las funciones, sino que además pasa algo interesante. Si tenemos dos cadenas de Gödel que tienen una subcadena común, que es la que llamamos x, si tenemos un término que al evaluarlo nos da la proyección sobre x a la r, es decir, sobre el último de los eslabones de esta cadena x, entonces sobre la otra región, x2, también tiene que tomar el mismo valor. Entonces eso nos permite definir
una foresta de Gödel. No pueden tener total libertad las cadenas y poder tener cualquier combinación posible de cadenas que me determinen los términos y las funciones de mi álgebra libre, sino que hay determinadas restricciones que se deben cumplir. Y eso es lo que nosotros decimos, que entonces no puede haber una subcadena que esté adentro de otra cadena dentro de la misma foresta. En este caso, por ejemplo, esta es una foresta que está bien definida porque ninguna de estas cadenas es subcadena de las otras. Para cada una de las cadenas, entonces, dada una foresta, podemos asociar un término adecuado que nos permita tener la evaluación que queremos, y tomando ínfimos, entonces, podemos definir todas las funciones en nuestra álgebra general, que van a ser estas funciones que toman sobre las regiones determinadas por el orden de las variables, toman o bien el valor 0, o bien una proyección, o bien 1, pero no tienen total libertad. Si hay dos regiones asociadas a una misma subcadena, si toman una proyección sobre las variables que están en esa subcadena, deben ser iguales. Y en general, entonces, si teníamos 3 de este tipo de funciones, las vamos definiendo región a región y tomando el ínfimo, podemos tener la función que queremos. Y así se pueden construir los términos y tener el álgebra libre, y además entonces nos queda por un lado la representación funcional, pero además está dada en términos de estas forestas y tenemos una correspondencia. Entonces ese es el teorema que probamos, que una función está en el álgebra libre solamente si existe una cadena de Gödel que es la que está asociada a ella. Bueno, y de hecho Augusto Libova y Gerla en el handbook directamente dicen, acá lo que hay es una dualidad categorial entre las forestas y esta representación funcional, y para eso lo que usan es Horn. Lo que prueba es que el álgebra de Heyting es de Gödel si solo si sus filtros primos cumplen cierta relación, que en términos combinatorios termina siendo lo mismo que formar una foresta, donde el orden está dado como se representa ahí en el teorema. Y si define las categorías G de álgebras de Gödel finitas, donde las flechas son los morfismos de Gödel, y F las de las forestas, cuyas flechas son los morfismos que conservan los conjuntos decrecientes, estas dos terminan siendo categorías dualmente equivalentes. Bueno, y todo esto era porque nosotros queríamos dar en realidad, ya teníamos estudiada la general, queríamos estudiar las subvariedades generadas por cadenas finitas, pero entendiendo que estas 4 relaciones eran equivalentes, pudimos ver cómo caracterizar las finitas y cómo darlas en términos de estas 4 representaciones, dependiendo del contexto en que las necesitáramos cada una. Si tenemos entonces una subvariedad generada por una cadena de Gödel, la vamos a llamar G sub k, a la que tiene k más 1 elementos, y F sub k es la categoría de forestas con altura menor o igual que k. Lo que vale es lo siguiente, lo que vale es que hay una dualidad categorial entre las categorías de álgebras de Gödel finitas generadas por cadenas de k más 1 elementos y estas forestas de altura hasta k. Se puede directamente hacer las cuentas y probarlo directamente, o lo que se puede ver es también utilizando el siguiente teorema, que el álgebra libre generada por estas cadenas de k más un elemento es isomorfa al álgebra de la restricción de las funciones que teníamos dadas para el caso general al conjunto de puntos racionales del cubo 0,1 a la n cuyo denominador divide a k. Y usando las equivalencias, estos dos resultados terminan pudiendo probarse mutuamente usando las equivalencias de las representaciones que teníamos dadas antes. Entonces, para representarlo, si teníamos una foresta de altura hasta 4, por ejemplo, y queremos tomar ahora una que tenga generada por hasta 3 elementos, consideramos la restricción, le sacamos todos los que tienen altura más grande y entonces ya nos queda la restricción a ese caso. O si lo estamos mirando en términos funcionales, en ese caso lo que tenemos que hacer es mirar todos los puntos racionales que tienen denominador menor o igual que el k que uno esté buscando y se limita a mirar la restricción de las funciones generales a estos puntos. Y entonces podemos ver que todas esas herramientas y esas distintas representaciones nos permiten no solo tener representaciones útiles en distintos contextos de la variedad de Gödel, sino de las subvariedades finitas. Acá tenemos algo de bibliografía y les agradezco por la atención en llegar hasta el final del video.